desarrolló varios proyectos financiados por un montón de instancias, ¿no? De aquí de la UNAM o con la CID, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es una profesora muy activa en el posgrado de Ciencias Biológicas, y bueno, me parece que por eso tiene una fama muy bien ganada de una excelente profesora, una gran expositora, y que tiene una gran claridad acerca de muchos temas de la filogenia. Ha publicado una muy buena cantidad de artículos, más de 40 artículos en las revistas más importantes, tipo Nature, Science. Tiene una muy alta cantidad de citas a sus trabajos, y bueno, pues es un gusto tenerla aquí. Y se me olvidó decirles un formalismo sobre las salidas de emergencia: cualquier alarma, cualquier cosa, la mitad del auditorio sale de aquel lado, la otra mitad sale de acá lado, y vamos a escuchar a Susana. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, te agradezco mucho la introducción, espero hacerme merecedora de todas las cosas que dijiste. Y lo que sí es que nada más antes de empezar me uno al comentario de que qué bueno que vinieron, y ojalá que la verdad sí viniéramos todos más a los seminarios de los martes. Entonces, sin más, quisiera platicarles un poquito de una investigación que se ha llevado a cabo en mi laboratorio, y que es un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es tratar de entender por qué las plantas con flor tienen tantas especies, ¿sí? Las plantas con flor son la más reciente radiación evolutiva dentro de las plantas terrestres. Las plantas terrestres son un grupo que ocupó los continentes hace aproximadamente 475 millones de años. Y a lo largo de su historia han surgido diferentes linajes, y el linaje más reciente en surgir es el de las angiospermas, que aquí estamos viendo. Tienen aproximadamente 280.000 especies descritas formalmente, pero se calcula que el número verdadero de especies asciende a 300 o 350.000 especies. Y no solamente son relevantes por su gran número de especies, sino porque incluyen una grandísima diversidad morfológica y funcional. Y de manera muy relevante, las plantas con flor verdaderamente han forjado los ecosistemas terrestres de la actualidad. No podríamos imaginarnos un ecosistema terrestre ahorita sin las plantas con flor, específicamente porque las plantas con flor son el fundamento estructural y energético de todos los biomas terrestres. Y esto es tan importante que la creación de biomas por las angiospermas a lo largo de su evolución ha facilitado la evolución y la rediversificación de otros grupos de plantas. Por ejemplo, este es un ejemplo de los helechos. Los helechos son un grupo muy antiguo, sin embargo, el 80% o más de sus especies vivientes diversificaron después del surgimiento de las angiospermas, literalmente encima de las angiospermas. Y como también tenemos ejemplos de licopodios, de musgos, de hongos, de muchos grupos de animales y también de bacterias. Específicamente, a mí el tema que me interesa es la diversificación, pero esta la quiero definir en un sentido muy estricto, específicamente en términos de la tasa de especiación y de la tasa de extinción. En particular, definimos la diversificación como la diferencia entre la tasa de especiación y la tasa de extinción. Ahora, ha habido bastantes estudios que han tratado de entender por qué las angiospermas tienen muchas especies, y muchos o la gran mayoría de estos estudios han tratado de investigar cuál es la relación entre atributos particulares y el incremento en la tasa de diversificación. Todo esto un poco en los contextos de las key innovations, de las innovaciones clave. Entonces se han considerado diferentes atributos, por ejemplo, el tener flores o estructuras florales que facilitan la polinización por insectos, por ejemplo, los espolones o las flores zigomórficas, o tener inflorescencias que son la unidad de polinización y que muchas de ellas asemejan una flor grande, o también hay algunos atributos vegetativos que pueden ser utilizados para la defensa, por ejemplo como espinas o como metabolitos secundarios, o inclusive la presencia de algunos grupos en biomas que de alguna manera promueven la diversificación. Sin embargo, en mi opinión personal, estos enfoques son un poquito poco satisfactorios, ya que por un lado se ha visto que cualquiera de estas innovaciones
no está presente en todos los grupos que son diversos, e inclusive los grupos que son muy diversos tienen una gran cantidad de atributos a los cuales se les puede atribuir la diversificación. Entonces no hay una correlación muy estricta. Por otro lado, existen estudios que han tratado de abordar exactamente el proceso de diversificación de las angiospermas. Uno de ellos, quizás el primero que se realizó en un contexto filogenético moderno, fue un estudio de Sanderson y Donoghue, donde, utilizando un método de máxima verosimilitud, evaluaron cuál era la probabilidad de que hubiera un incremento en la tasa de ramificación filogenética en la rama que subyace a las angiospermas, es decir, en asociación con el origen de una gran cantidad de innovaciones de las angiospermas. Estos autores, que publicaron en 1994, encontraron que en realidad la probabilidad de incremento en la tasa de ramificación filogenética no estaba asociada en la rama que subyace a las angiospermas, sino más bien era algo que ocurría adentro del grupo. Entonces, eso quiere decir que todas estas innovaciones de las angiospermas, desde las flores, los carpelos, los óvulos bitécnicos, realmente no están directamente involucradas en el incremento en la tasa de ramificación de las angiospermas. Posteriormente, Magallón y Sanderson identificaron aquellos grupos de angiospermas que tienen un número de especies mayor o menor de lo esperado, de acuerdo con una tasa de evolución, con una tasa de diversificación constante en el tiempo y considerando la edad del grupo troncal o del grupo corona. En 2011, Smith y colaboradores, utilizando un método en el que evaluaban la distribución de las especies en las ramas de un árbol filogenético y utilizando 7 árboles filogenéticos dentro de las angiospermas, identificaron ramas donde hay cambios en la tasa de diversificación y su principal conclusión fue que los cambios en la tasa de diversificación no están asociados con clados formales nombrados taxonómicamente. Y más recientemente, Tang y colaboradores, en 2015, utilizando una filogenia fechada producida por Sein y colaboradores, y utilizando un método de máxima verosimilitud que identificaba cambios en la tasa de diversificación entre ramas filogenéticas, identificaron que los principales cambios en la tasa de diversificación ocurren después de duplicaciones genómicas. En el estudio que nosotros les vamos a presentar, nuestra intención es tratar de aprender un poquito sobre la dinámica de diversificación macroevolutiva de las angiospermas. Esto esperamos que brinde un fundamento sólido para que posteriormente se pueda investigar rigurosamente cuál es el efecto de diferentes factores en la diversificación, aunque eso no lo hacemos nosotros en nuestro estudio. Específicamente estamos utilizando un árbol filogenético representativo de todo el grupo y que está calibrado temporalmente utilizando relojes moleculares relajados informados por mucha información fósil. Y otra cosa que utilizamos fue un método que permite identificar cambios en la tasa de diversificación tanto entre las ramas filogenéticas como a lo largo del tiempo. Básicamente, los resultados que obtuvimos, por una parte, nos permitieron saber si existen periodos en el tiempo y regiones filogenéticas donde se hayan concentrado los cambios en la tasa de diversificación. También nos permitieron conocer cuál es la trayectoria de diversificación global del grupo y de muchos de sus linajes, lo cual nos va a permitir saber si el grupo, su diversificación está aumentando, está disminuyendo o se está quedando más o menos igual. Y finalmente también esta estrategia nos permitió realmente ver patrones evolutivos a una escala filogenética muy amplia, lo cual nos hizo realmente descubrir patrones que fueron totalmente inesperados. Entonces, quisiera hacer un poquito de énfasis en algunos aspectos metodológicos, específicamente refiriéndome a la estimación filogenética. Quisiera hablar con algún poquito de detalle sobre el muestreo taxonómico. Estamos utilizando una muestra de 799 especies, de las cuales 792 son angiospermas. Tenemos 7 gimnospermas vivientes y un helecho que utilizamos para enraizar todo. De las 792 especies de angiospermas, estas representan 374 familias
las cuales corresponden al 87% de las familias de las angiospermas. Sin embargo, quisiera mencionar que ese 87% de familias en realidad representa el 99% de las especies vivientes, lo cual quiere decir que las familias no representadas en realidad son muy pequeñitas. Los datos moleculares que utilizamos son 5 marcadores. Tenemos 3 genes plastídicos que codifican proteínas y 2 marcadores nucleares. El alineamiento tiene más de 9,000 pares de bases y una cuestión que es bastante interesante es que está sustancialmente completo. Está completo en un 89%, lo cual es bastante raro en bases de datos de este tamaño. Y finalmente llevamos a cabo estimación filogenética con un método de máxima verosimilitud en un programa que se llama RAX-ML y particionamos los datos de acuerdo con sus características de su modelo de sustitución. Quizás no todos ustedes aquí son botánicos, entonces voy a mencionar básicamente algunos de los resultados que obtuvimos filogenéticos. En realidad los filogenes que obtuvimos van de acuerdo con todo lo que se conoce hasta ahora en términos moleculares para las angiospermas. Básicamente dentro de las angiospermas hay un grupo muy grande que se llama mesangiosperme, que incluye al 99,9% de las especies vivientes. Y mesangiosperme se caracteriza por tener un saco embrionario con 7 células y 8 núcleos. Quizás se acuerden ustedes de sus clases de botánica que les decían que ese tipo de saco embrionario era un atributo de todas las angiospermas. Pues ahora sabemos que no es así. El saco embrionario de 7 células y 8 núcleos caracteriza a mesangiosperme, pero no a las ramas más basales dentro de las angiospermas. Adentro de mesangiosperme hay 3, bueno, de hecho hay 5, pero hay 5 grupos, 2 de los cuales son muy chiquitos, que ahorita no los voy a mencionar, y los otros 3 son grupos muy grandes. Incluyen a Magnolidae, que incluye, por ejemplo, a las magnolias, a las Cooperacea, a las Lauraceae. Y otro grupo son las monocotiledonias, que incluye pues, a muchísimas plantas, por ejemplo, los agaves y los pastos. Y hay otro grupo muy grande que se llama Eudicotyledone, que se caracteriza por tener granos de polen tricolpados. El Eudicotyledone es muy grande, incluye como al 73% de las especies de angiospermas, y en su interior tiene un grupo muy grande que se llama Pentapetale, que se caracteriza por tener flores en 5 partes, flores pentámeras, que tienen un cáliz y una corola bien diferenciados. Y adentro de Pentapetale hay 2 pedazos muy grandes, el clado, un clado llamado Astéride y otro llamado Róside. Los 2 son enormes. Cada uno de estos, Astéride y Róside, es más grande que las monocotiledones, ¿sí? Entonces encontramos estas relaciones filogenéticas. Y aquí, como me voy a estar refiriendo a estos grupos, se los quería presentar, y sí quiero enfatizar que este árbol filogenético representa la base de todos los análisis macroevolutivos que llevamos acá. Entonces, la segunda fase metodológica de la que les quiero platicar fue el fechamiento. Utilizamos el árbol filogenético que les acabo de mostrar para llevar a cabo un fechamiento. Este fechamiento tuvo 2 componentes. Por una parte, con un método de paleobiología cuantitativa, estimamos un intervalo de confianza alrededor de la edad del grupo, y después implementamos un reloj molecular relajado con muchas calibraciones fósiles para fechar adentro de las angiospermas. Si ustedes revisan la literatura, se van a encontrar que los análisis de fechamiento solamente involucran esta parte del reloj molecular relajado. Nosotros consideramos importante implementar este otro componente por la siguiente razón. Aquí estoy mostrando una gráfica donde aparecen las edades estimadas para el grupo corona de las angiospermas por relojes moleculares. Estos incluyen tanto relojes moleculares estrictos, por ejemplo, estos iniciales. Este es el estudio inicial de Ramshaw, que se hizo en 1972, y conforme va pasando el tiempo, estas representan publicaciones más recientes con técnicas más avanzadas con relojes moleculares relajados, y algunas de estas incluyen, de hecho, estimados que yo he publicado. Entonces, creo que queda bastante claro que la dispersión de las edades es enorme. Por ejemplo, aquí las edades están en 350 millones de años en el Paleozoico, y aquí tenemos el Cretácico, las más jóvenes son de 80 a 85 millones de años. Entonces creo que es evidente
que los relojes moleculares no están haciendo un buen trabajo para dar un estimado de la edad del grupo corona de las angiospermas. Ahorita existen al menos 3 publicaciones o más, si contamos otras, que tratan de explicar por qué los relojes moleculares relajados están teniendo problemas sustanciales para estimar el nodo corona de las angiospermas. Si quieren luego lo platicamos, pero esta dispersión nos hizo pensar que otra vez aplicar otro reloj molecular pues nos iba a dar un estimado que no tenía ninguna congruencia. Entonces lo que hicimos fue utilizar información del registro fósil. Aquí estoy indicando los rangos estratigráficos de todos los órdenes y taxa mayores de angiospermas que se han encontrado en el Cretácico, ¿sí? Es consistente de que empiezan a aparecer en el Cretácico inferior y aparecen muy densamente a partir del Cretácico inferior, en el Cretácico superior y en el terciario, aunque aquí yo no estoy mostrando el terciario. Si ustedes se acercan y ven con un poquito de cuidado, se van a dar cuenta que aquellos órdenes que aparecen en sedimentos más viejos corresponden a ramas en el árbol filogenético que son más basales. Es decir, hay una congruencia general entre el orden de aparición estratigráfico de los órdenes con la secuencia de ramificación en los árboles filogenéticos. Esto quiere decir que el registro fósil parece estar dando una señal razonable de la edad del grupo corona de las angiospermas. Entonces, ¿cómo transformamos esta información en un intervalo de confianza para el grupo corona de las angiospermas? Lo que hicimos fue implementar un método inventado por Charles Marshall, derivado de las técnicas que utilizan los paleobiólogos para, con base en la presencia de los fósiles en las secuencias estratigráficas, básicamente su densidad y su frecuencia de aparición, calcular el tiempo de origen del linaje y el tiempo de extinción, ¿sí? Entonces, Marshall lo que hizo fue utilizar estas técnicas y él ha tenido varios trabajos publicados en este sentido y básicamente la trasladó para poder obtener esto con base en una filogenia molecular. Básicamente el intervalo de confianza alrededor de la edad del clado tiene un límite superior o más joven que está dado por los fósiles más viejos del grupo. Eso es muy fácil de entender. Pero para calcular el límite inferior o más viejo de ese intervalo se utiliza esta ecuación. Y sí quisiera ver con un poquito de detalle qué elementos contiene esta ecuación y cómo nos afectan los datos que introducimos. Esto que está aquí, bueno, ese cociente representa la edad máxima del intervalo. El siguiente elemento que está aquí en el numerador representa la edad de los fósiles más antiguos del grupo, que en el caso de las angiospermas son polen, pectado y columelado, con una ultraestructura fina que solamente existe entre las angiospermas, y este tipo de granos de polen empiezan a aparecer en el Balankiniano-Hauteriviano, o sea en el Cretácico inferior, hace aproximadamente 135 a 140 millones de años, y a partir de ahí se vuelven muy frecuentes, ¿sí? Entonces, y tomamos la edad de la frontera del Balankiniano y Hauteriviano para dar la edad más joven de este intervalo de confianza. Otro factor que tenemos que considerar es el número de ramas en un árbol filogenético que están representadas en el registro fósil. Nosotros lo que hicimos fue que tomamos el árbol filogenético de máxima verosimilitud que habíamos estimado, que tenía 792 terminales de angiospermas, dejamos una sola terminal por cada familia y después, con base en una base de datos fósiles que ahorita les voy a platicar, contamos cuántas familias están presentes en el registro fósil y el número que obtuvimos es 123. Entonces tenemos 123 familias representadas en el registro fósil. Si ustedes se dan cuenta de la posición de n, o sea del 123, está aquí, está en el denominador. Entonces, si aquí en el denominador ponemos un número que es muy grande, el cociente va a ser un número más chico, es decir, un número más pequeño para el límite más antiguo de la edad de las angiospermas. Ustedes van a ver que nos dio un número bastante pequeño y eso se debe básicamente a que este número es muy grande, ¿sí? El siguiente elemento en esta ecuación es H, que representa el número promedio de localidades en la que cada rama que está representada en el registro fósil se conoce.
Obtener ese tipo de información para las angiospermas y para cualquier grupo no es trivial, porque tendríamos que conocer todo su registro fósil, lo cual pues nosotros no lo conocemos. Sin embargo, Marshall indica que si desconocemos cuál es el valor real de H, una cosa que podemos hacer es simple y sencillamente hacerlo igual a 1, hacer H igual a 1. Eso nos va a dar un estimado muy conservador, ya que al tener aquí un número pequeñito, este cociente se va a hacer más viejo, haciendo que nuestro estimado sea pues más antiguo. Poner H1, igualar H con 1, implica que para cada familia de las angiospermas que se conoce en el registro fósil, se conoce de una sola localidad, lo cual es un estimado enorme. Entonces, por eso estamos confiados de que el estimado que obtuvimos es un estimado bastante conservador. Y finalmente, el último elemento de esta ecuación es C, que es el nivel de confianza, y nosotros lo pusimos al 95%. Entonces, al resolver esta ecuación, nos dio que el intervalo de confianza para el grupo corona de las angiospermas va de 136 a 139.35 millones de años, y aquí aparece representado en esta barrita morada que cae dentro del Cretácico. Entonces, una vez que estimamos este intervalo de confianza, lo utilizamos en un estudio de reloj molecular relajado para fechar dentro de las angiospermas. Este es un reloj molecular relajado pues convencional, excepto por el hecho de que tenía una gran información del registro fósil. Una de las coautoras en esta presentación es Sandra Gómez Acevedo, que fue mi postdoc, y que se pasó un año básicamente revisando compilaciones paleobotánicas y la literatura primaria paleobotánica para extraer información del registro fósil, con la cual hizo una base de datos que tiene más de 3.500 registros. Esta base de datos está acomodada por familia, como entendida filogenéticamente, y está más o menos controlada en el sentido de que las asignaciones a los grupos son confiables y las edades también están homogeneizadas. Entonces, con base en esta base de datos, nos pusimos a ver cuáles fósiles podríamos utilizar para calibrar nodos en nuestro árbol filogenético de 792 terminales. Encontramos 136 calibraciones al interior de este árbol. Hasta donde yo sé, creo que se trata es el árbol filogenético con el mayor número de calibraciones que se ha hecho. Pero más allá del mismo número, lo más interesante es que cada una de estas 133 calibraciones tiene una descripción detallada. Aquí tenemos un ejemplo del fósil, la referencia, la calibración, tratando de explicar el alcance estratigráfico y la edad absoluta que se tomó, y una discusión detallada de los atributos morfológicos del fósil que permiten darle una afinidad con algún grupo dentro de las angiospermas, y también una discusión de que si este fósil puede calibrar el nodo corona o el nodo troncal de cada clan. Y esto está para cada una de las 136 calibraciones. Entonces, esto está publicado, y nada más no voy a mostrar el árbol fechado. Está aquí en redondo, y tenemos fechas para edades troncales de 374 familias de angiospermas, y por ejemplo tenemos que estas familias, las familias modernas, empiezan a aparecer desde el Cretácico inferior y se continúan hasta, por ejemplo, el Oligoceno, ¿sí? Entonces, este árbol fechado representó la base de los análisis de diversificación. Ahora les voy a platicar un poquito ya del análisis de diversificación. Utilizamos un método que permite identificar cambios en la diversificación entre ramas filogenéticas y también a lo largo del tiempo. Este método, por ejemplo, en estos ejemplos, cada uno de estos puntitos, por ejemplo en este árbol, cada uno de estos puntitos representa un cambio significativo en la tasa de diversificación en diferentes ramas. Y además de eso, quizás ustedes pueden ver que a lo largo de una rama cambia el color. Eso quiere decir que está cambiando la tasa de diversificación a lo largo del tiempo en una sola rama, ¿sí? Este método logra calcular estos cambios implementando un proceso compuesto de Poisson que genera una probabilidad posterior de configuraciones. Y cada configuración es una combinación del número de cambios en la tasa de diversificación, su posición en las ramas filogenéticas y el tiempo a lo largo de una rama, ¿sí? Entonces,
Básicamente es así como el método funciona, y ahora lo que quisiera es presentarles un poquito más los resultados que obtuvimos, y ya adentro de los resultados les voy a platicar un poquitito más del método. La primera parte de los resultados que quisiera presentar son los cambios en la tasa de diversificación. Hace un momentito yo les comenté que el método produce una probabilidad posterior de configuraciones. Dentro de estas configuraciones esperamos que buscamos ver aquellas que ocupan el intervalo de credibilidad del 95%. Idealmente se espera que pocas configuraciones ocupen todo el intervalo de credibilidad del 95%, es decir, que unas cuantas configuraciones agrupen una gran cantidad de la probabilidad posterior. En el caso de nuestro estudio eso no ocurrió, más bien ocurrió lo contrario, ya que en el intervalo de credibilidad del 95% teníamos más de 2.000 configuraciones. Esto quiere decir que cada una de estas configuraciones tiene una probabilidad posterior muy bajita. Aquí estoy mostrando las 9 configuraciones con mayor probabilidad posterior. Y no sé si lo alcancen a ver, pero la primera y la segunda, aunque ambas tienen una probabilidad posterior muy baja, esta probabilidad posterior es el doble que la tercera y subsecuentes. Entonces, como estas dos tienen probabilidad muy baja, pero es mejor que todas las demás, ¿sí? Entonces, una posibilidad es simple y sencillamente utilizar la configuración de mayor probabilidad posterior, que aquí se las estoy mostrando con 18 cambios, pero nos sentíamos un poquito incómodos, ya que en realidad esta configuración tiene una probabilidad posterior muy baja. Existen otras opciones, una de las cuales es utilizar una cosa que se llama la Filer Rate Plot, que lo que nos muestra es en cada intervalo de cada una de las ramas la tasa de diversificación promedio obtenida de todas las configuraciones que caben en el intervalo de credibilidad del 95%. Dado que ahí tenemos más de 2.000 configuraciones, yo no tenía muchas esperanzas de que la Filer Rate Plot fuera informativa, pero me dio mucho gusto ver de que pues sí se ve razonablemente bien, es decir, hay áreas muy claras donde se ven incrementos en la diversificación, hay otros lugares muy claros donde se ven decrementos. Entonces esto parecía ser informativo. Sin embargo, es muy difícil realmente obtener aquí información de cuáles cambios en la tasa de diversificación son significativos y cuáles no. Hay otros métodos que el método que utilizamos permite utilizar. Sin embargo, a partir de una idea brillante que tuvo mi estudiante Luna Sánchez Reyes, que llevó a cabo estos análisis, a ella se le ocurrió ver el número de veces que cada cambio estaba representado en todas las configuraciones. Es decir, el número total de cambios que observamos es muy alto, es más de 1.200. Sin embargo, unos poquitos cambios aparecen en muchísimas configuraciones, mientras que la gran mayoría aparece en muy poquitas configuraciones. Entonces, efectivamente, esta es una curva hueca. Entonces, decidimos utilizar como límite aquellos cambios que aparecen en 20% o más de las configuraciones. Y la razón por la que decidimos 20% es porque las configuraciones que obteníamos se parecían muchísimo a aquellas que aparecen en el árbol de mayor probabilidad posterior. Entonces, ahora les voy a presentar cuáles son esos cambios significativos en la tasa de diversificación. Esto va a ser un poquito más divertido si son ustedes botánicos, pero voy a tratar de dar un poquito de contexto y se las voy a dar ordenadas cronológicamente. El primer cambio en diversificación que encontramos corresponde a mesangiosperme, que es aquel clado que yo les comentaba, que incluye el 99.9% de las angiospermas y que se caracteriza por tener el saco embrionario de 7 células y 8 núcleos. Después de mesangiosperme sigue un cambio adentro de eudicotiledonias correspondiendo a pentapétale, que es aquel clado que tiene flores pentámeras con cáliz y corola bien definidos. Después viene un clado adentro de pentapétale, o sea, estos tres están anidados, correspondiendo a róside más un grupo hermano que son vitales. Después viene un cambio adentro de monocotiledonias en un clado muy grande que no tiene un nombre formal, que va desde dioscoriales hasta poales y que nosotros informalmente lo estamos llamando dioscóride.
Después viene un cambio adentro de euricotiledonias, específicamente adentro de Asteridae correspondiendo a Ericales. Seguido de un cambio también adentro de euricotiledonias, pero fuera de Pentapétale, correspondiendo a un clado formado por las familias Ranunculaceae, Menispermaceae y Berberidaceae. Después hay un clado otra vez adentro de Asteridae correspondiendo a Lamidae, que es un grupo muy grande, seguido de un cambio adentro de Rosidae correspondiendo a Fabaceae, las leguminosas. Después hay un cambio adentro de Monocotiledonias, otra vez correspondiendo a parte del orden Asparagales, no es todo Asparagales, pero va, por ejemplo, desde los narcisos hasta las yucas, y es parte de Asparagales. Después hay un cambio otra vez adentro de Asteridae correspondiendo a Lixacales, seguido de una disminución en la tasa de diversificación adentro del Lamidae, correspondiendo a un clado que incluye las familias Montiniaceae, Sphenocleaceae e Hydroleaceae. Son familias afines al agua, les gustan los medios acuáticos, son el grupo hermano del resto de las solanales. El siguiente cambio ocurre en Rosidae, que son las Euphorbiaceae, seguido por un cambio en Asteridae correspondiendo a Piales, seguido de un cambio adentro de Monocotiledonias, las palmeras. Después viene un clado que incluye a las compuestas Asteraceae, pero sus familias cercanas Caliceraceae y Budeniaceae, seguido también por Asteridae de un cambio en Campanulaceae. Después sigue el Celastraceae en Rosidae, seguido por Piperaceae adentro de Magnolidae. Después viene un cambio en Poaceae adentro de las Monocotiledonias. Después viene un cambio en Malvaceae en Rosidae, seguido por otra disminución en la tasa de diversificación adentro otra vez del Lamidae, correspondiendo a Plocospermataceae. Es una familia que creo que solo los gambiólogos la conocen. Es una familia que tiene un área de distribución en México, es muy chiquitita, es el grupo hermano del resto de lamiales y es dioica, curiosamente. Después sigue un cambio en la tasa de diversificación correspondiendo no a las orquídeas, pero sí a la subfamilia Epidendroideae, que son las orquídeas epifíticas, y el último cambio corresponde adentro de la familia Lauraceae a un clado que se llama Cor Lauraceae. Entonces estos son los cambios en la tasa de diversificación que estamos considerando. Aquí están acomodados a lo largo del tiempo, entonces creo que se puede ver bastante claro que no dominan en ningún periodo de tiempo en particular, sino que están repartidos a lo largo de 120 millones de historia evolutiva adentro de las angiospermas. Otra cosa que evaluamos fue la trayectoria de diversificación del grupo a lo largo del tiempo. Aquí lo que estamos viendo es la tasa de diversificación de las angiospermas como un todo, desde que se originaron hace 140 millones de años hasta el presente. Y podemos ver que esto básicamente es una gráfica pues, que se aproxima a plano. Tuvo un decremento al inicio de la historia evolutiva del grupo, después se aplanó y cualquier cosa está aumentando hacia el presente. Esto significa, si la tasa de diversificación es plana o constante, esto significa que la riqueza de especies va a aumentar. Sin embargo, si vemos sus componentes de especiación y extinción, estos muestran patrones muy diferentes. Específicamente, ambos tuvieron decrementos pronunciados al inicio de la historia del grupo y ambos van en aumento. Entonces, globalmente, esto quiere decir que aunque el número de especies vaya a aumentar, la tasa de recambio también se va a hacer más pronunciada. Esto es para angiospermas como un todo, pero también es posible ver qué está pasando en cada grupo independiente de las angiospermas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los linajes que tuvieron una diversificación significativa. No los estoy presentando todos, sino solamente algunos, y están organizados cronológicamente desde el más viejo hasta el más joven. Tenemos algunos grupos que tienen diversificaciones que van en un aumento espectacular, por ejemplo las Asteraceae y familias relacionadas, Malvaceae, los pastos. Otros grupos que han tenido un aumento pero más bien están logrando una estabilización, como Euphorbiaceae y Celastraceae. Otros grupos, por ejemplo Epidendroideae, que tuvieron un aumento muy pronunciado pero ahora están disminuyendo. Y finalmente tenemos ejemplos de grupos que han tenido un decremento bastante espectacular. Entonces, esto nos indica que si bien las angiospermas como un todo están más o menos constantes,
adentro de ellas hay diferentes grupos que han tenido aumentos muy pronunciados, disminuciones muy pronunciadas en diferentes etapas de tiempo y que probablemente se enmascaran entre sí. La tercera aspecto que les quería platicar es un poquito respecto a los patrones macroevolutivos que logramos ver y realmente encontramos cosas que eran realmente inesperadas y que nunca nadie había visto antes. Aquí les estoy mostrando la Philo Rate Plot, donde, si recuerdan ustedes, estamos mostrando las tasas de diversificación promedio en todas las ramas en cada intervalo de tiempo. Creo que se puede ver a simple vista de que hay un grupo que tiene un color diferente a todo lo demás, es decir, aquí tenemos un paquete amarillo que es diferente a todo lo demás. Aquí tenemos a Pentapetale, que, como les comenté, incluye más del 70% de las especies de angiospermas, y en su interior tenemos dos paquetes muy grandes: Asteride, que incluye el 35% de las especies de angiospermas, y Roside, que incluye aproximadamente el 30% de las especies de las angiospermas. Entonces, estos grupos, Asteride y Roside, son enormes, son clados grandísimos que incluyen cientos de miles de especies. Sin embargo, adquirieron esa riqueza de especies en maneras macroevolutivas muy diferentes. Si vemos qué pasó en Asteride, encontramos que esa riqueza de especies de Asteride se debe a 6 radiaciones independientes adentro de Asteride, que corresponden a Ericales, Lamide, Asteraceae y familias cercanamente relacionadas, Campanulaceae, parte de Apiales y Dipsacales. Entonces son 6 radiaciones independientes que, si sumamos las especies generadas en esas 6 radiaciones independientes, representan el 98% de las especies adentro de Asteride. En cambio, en Roside pasó algo muy diferente. En Roside hubo un incremento en la tasa de diversificación muy temprano en su historia, que transmitió a todos sus eventos, a todos sus descendientes evolutivos. Entonces es por eso que este clado es amarillo. Además de ese incremento temprano adentro de Roside, hubo 4, quizás un poco más, de radiaciones independientes. Aquí las que tengo marcadas corresponden a Malvaceae, Fabaceae, Celastraceae y Euphorbiaceae. Sin embargo, las especies que resultaron de estas 4 radiaciones independientes solamente representan el 38% de las especies adentro de Roside, mientras que el 62% restante deriva de un incremento en la diversificación muy temprano en la historia del grupo, que es compartido por todos. Entonces, si ustedes quisieran, hasta podrían hacer una especie de analogía con sistemas políticos, donde tenemos grupos donde a partir del esfuerzo individual de cada persona se vuelven ricos, mientras que hay otros sistemas en los que un aumento moderado, compartido para todos, también lleva la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, ya para tratar de resumir los resultados, encontramos los incrementos y decrementos significativos en la tasa de diversificación de las angiospermas. Encontramos que no están concentrados en ningún lugar de la filogenia ni en algún periodo de tiempo, sino que están repartidos tanto temporalmente como filogenéticamente. También encontramos que la trayectoria de diversificación de las angiospermas, aunque se ve plana, realmente es muy compleja, porque tiene tasas en aumento de especiación y de extinción, y que también en su interior diferentes linajes están radiando y decreciendo en su número de especies en diferentes momentos. Un aspecto muy importante es que ha habido estudios independientes por otros autores que han sugerido que existen límites macroevolutivos a la diversificación de los grupos, ya sea dados por una cosa que se llama las capacidades de carga macroevolutivas o simple y sencillamente por el tiempo. Nosotros encontramos que las angiospermas no están, al menos lo que vemos es que no están sufriendo algún límite. Nuestros resultados no pueden decirnos si existen o no límites a la diversificación de las angiospermas. Lo único que nuestros resultados están indicando es que si esos límites existen, las angiospermas todavía no los alcanzan. Y finalmente también encontramos
métodos macroevolutivos muy diferentes bajo los cuales diferentes regiones filogenéticas de las angiospermas han adquirido su megadiversidad. Y nada más para terminar, quisiera comentar algunas direcciones futuras, y es que consideramos que los cambios en diversificación que estamos detectando pueden servir como un marco de referencia riguroso para posiblemente evaluar cuáles son aquellos factores que están detonando la diversificación. Sin embargo, para que esto sea posible, primero va a ser importante tener una información mucho más precisa sobre la posición exacta de esos cambios en la tasa de diversificación, lo cual va a poder lograrse en el contexto de filogenias mucho más densamente muestreadas y específicamente, si fuera posible, en el contexto de filogenias a nivel de especie. Otro aspecto muy importante, y es que yo pienso que es absolutamente indispensable que tenemos que incorporar un sistema de pensamiento más complicado respecto a los factores que detonan la diversificación. Realmente es simplista pensar que la presencia de un atributo detona diversificación. Es mucho más complicado que eso. Tenemos que pensar en temas que tienen que ver entre la interacción de factores, atributos intrínsecos de los organismos, cómo interactúan con otros organismos y con el medio ambiente, y también de factores extrínsecos abióticos. Estos factores pueden darse en diferentes ramas de la filogenia y a lo largo del tiempo evolutivo, quizás juntos por su interacción y su acción conjunta, causan una diversificación. Entonces, por ejemplo, Donoghue y Sanderson, en un artículo muy bonito que publicaron el año pasado, explican esto con una terminología bastante más detallada. Y finalmente, un poquito sobre el mismo tema, también considero que es muy importante que una vez que identificamos factores concretos y su interacción con otros que actúen en la diversificación, es muy importante obtener información de exactamente cómo funcionan en la diversificación. Por ejemplo, si son factores o atributos que son precursores de las diversificaciones, moduladores o detonantes de estas diversificaciones. Y también respecto a esto, otro grupo de autores, Buchenak y colaboradores, publicaron otro artículo también el año pasado dando ejemplos concretos de estudios que hicieron sobre varios grupos de angiospermas megadiversos. Entonces, pues ya con esto termino. Quisiera darles las gracias por su atención, pero realmente quisiera agradecer a la UNAM, porque toda esta investigación se hizo en la UNAM con mis alumnas presentes y pasadas. Quiero agradecer el financiamiento del posgrado en ciencias, del CONACYT para las alumnas de doctorado y de la coordinación de la investigación científica que financió un colaborador postdoctoral. Específicamente también quiero agradecer muchísimo al maestro Albino Luna, que nos hizo todos los dibujitos de las plantas y que fue increíblemente paciente conmigo. Y también a Gina Ortega Leite de la biblioteca, que pues, nos hizo una liviana increíble con todas las referencias bibliográficas para hacer nuestra base de datos de los fósiles, y también a mis otras estudiantes, Adriana Benítez y Rebeca Hernández, por todos los comentarios y el apoyo que nos han dado. Y eso es todo. Quisiera aquí un poco... Bueno, usaremos los micrófonos por primera vez. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias, Susana, por este seminario. Ahora voy a ver las plantas de manera diferente. Yo soy botánico. Mi pregunta va relacionada un poco a cómo eran los climas en aquella época de la radiación. Porque lo que se ha propuesto es que los eventos catastróficos son uno de los detonadores de la diversificación. Entonces, no sé si has correlacionado estos eventos diferenciales con algunos factores climáticos aquí. Gracias. Es un poquito difícil de responder esa pregunta. Sí ha habido cambios muy importantes.
Específicamente, yo creo que uno de los más notorios en la historia de las angiospermas es hubo aumentos globales en la temperatura desde el Cretácico hasta el Eoceno tardío, y en el Eoceno tardío hubo un decremento muy importante en la temperatura asociado con incremento en la nidificación. Eso es lo que sabemos. Sin embargo, yo no puedo notar así como una liga entre algún evento y cambios. De hecho, todos sabemos que, por ejemplo, en vertebrados hubo una extinción muy importante a fines en el Cretácico terciario. En plantas no se ve. Quizás hay un recambio más a nivel florístico, más fino, pero a nivel de familias no se ve. Lo que estaba sigue, y de hecho en el registro fósil donde se ven grupos que ya no existen en la actualidad es al mero principio de la evolución de las angiospermas. Entonces no se ve, la verdad no se ve mucho. Ahora también es un poquito difícil ver a este nivel, ya que estamos viendo grupos enormes. Quizás a un nivel más fino hay otros grupos de investigación que han investigado, por ejemplo, la evolución de familias megatérmicas respecto al clima pre-eoceno, y han visto cambios, y también otros grupos que han tratado de acercarse al surgimiento de grupos adaptados a la aridez a partir después del Eoceno tardío. Gracias. ¿Alguien más? Oye, gracias, Susana. O sea, sí está claro que las angiospermas son un súper modelo para estudiar muchísimos fenómenos en la biodiversificación, ¿no? Quería preguntarte acerca de tu concepción de macroevolución, porque le das mucha importancia aquí. Y está este debate actual, 40 años, ¿no? de que si existen procesos macroevolutivos cualitativamente distintos a los microevolutivos, ¿no? Entonces quería saber un poco cuál es tu posición en ese debate y cómo esa posición repercute en la terminología que usas, porque al final me parece que hasta este punto somos agnósticos acerca del proceso, ¿no? Fue muy interesante lo que dijiste al principio, que probablemente estos procesos tradicionales, poblacionales que seguimos, que solemos invocar, no parecen poder explicar los patrones que estás viendo, que me parece interesante. Pero sí, desde este punto de vista de la diferencia cualitativa de la macroevolución y la microevolución, en ausencia de procesos, parecería imposible hablar de macroevolución como tal. Entonces, me da curiosidad de saber dónde estás en este debate de la diferencia cualitativa y cómo eso repercute en cómo concibes patrones. Bueno, yo, como tú sabes, Marc, o quizás te acuerdes, yo vengo de un background muy paleobiológico, muy cuantitativo, y sí, no considero que existen procesos quizás especiales, pero sí que hay factores que se manifiestan en escalas evolutivas que no se ven a nivel poblacional. Como ejemplo, uno muy clásico quizás sería, por ejemplo, la distribución geográfica. Eso es algo que se ve a un nivel por arriba, a nivel de especie o por arriba, que no se ve a nivel poblacional. Entonces, yo a lo que me refiero más bien en este estudio como procesos macroevolutivos, son procesos que ocurren en el tiempo geológico profundo, en el tiempo evolutivo profundo, y que simple y sencillamente por el nivel de muestreo que tenemos y por estar viendo un grupo completo, estamos viendo procesos que ocurren a lo largo de una escala evolutiva de un grupo completo. Eso es específicamente a lo que me refiero. Ok, bueno, porque la noción de características de la especie, eso sí argumentaría por la diferencia cualitativa, ¿no? Pero sí, simplemente estamos diciendo que lo que estamos observando es el cúmulo de muchas rondas microevolutivas. Yo no dije eso. O sea, no, en ningún momento dije la palabra población en mi presentación, y de hecho no entré a la discusión de si son simple y sencillamente agrupaciones o rondas, o visto a gran escala una población, no. No es lo que acabas de decir,
que ahorita estabas diciendo que es simplemente por escala de tiempo, no por diferencias cualitativas. Ya que está ¿Y algo? Bueno, yo quiero volver a un aspecto un poco más técnico sobre cómo calculaste el intervalo de confianza para la edad de la conquista. Y entonces más bien la pregunta es sobre si a posteriori revisitaste como con la idea de ver el efecto de H, de la vía H, en los eventos de diversificación que pudieras haber, como para ver qué tan robustos son esos estimados, si varías un poco la H, ya sea para valores de mayor de 1 o menor de 1. Y si no, pues creo que podría ser como una dirección que podría dar una idea de qué tan sensible, como un análisis de sensibilidad para ver qué tan sensibles son los estimados posteriores, ¿no? Específicamente con el valor de H no hicimos ningún experimento, pero puedo predecir fácilmente qué hubiera pasado. H no puede tener un valor menor de 1, porque no puedes encontrar una familia de fósiles en menos de una localidad. Entonces, el valor mínimo que puede adquirir es 1. Pudimos haberlo hecho más grande y de hecho varias veces he pensado que aunque no teníamos el dato real, pudimos habernos aproximado con nuestra base de datos de 3.500 registros y sencillamente contando para cada familia de angiospermas en cuántas localidades sale. Entonces nos hubiera dado un valor más grande de 1. ¿Cuál te gusta? 5. Lo único que hubiera pasado es que el intervalo más viejo se hubiera hecho más joven. No puede ser, obviamente, más joven que 136, porque o sea, ya de por sí es chiquitito, se hubiera hecho más chico, haciendo la edad máxima de las angiospermas más chiquita. Yo siento que realmente ese cambio en la edad, o sea, estás de 136 a 139, realmente si lo pegas a 136, yo creo que los cambios en la diversificación hubieran sido insustanciales. Eso es lo que me imagino que pudo haber pasado. Sí, Jaime. Hola, una de tus conclusiones fue que las tasas de diversificación se distribuyen como los cambios en las tasas aleatoriamente. ¿Sí? No sé si sea aleatorio. O que no haya como un patrón. No están concentrados filogenéticamente. Y no sé si eso se puede interpretar de alguna forma en que realmente tienen que ver son más los factores extrínsecos que los intrínsecos o propiedades como morfológicas de los diferentes grupos en determinar esos cambios en la tasa de diversificación. Pues sería algo que se podría evaluar de diferentes maneras. Por ejemplo, si fueran extrínsecos, yo creo que únicamente extrínsecos, existiría alguna tendencia que se estuvieran concentrados en ciertos periodos de tiempo, precisamente porque si buscas algún factor extrínseco, afectaría todo más o menos al mismo tiempo y no lo estamos viendo. Y por otra parte, yo pienso que un factor extrínseco por sí solo necesita organismos en los cuales actuar, los organismos que tienen atributos, funciones, para que haya, digamos, por decirlo así, una selección diferencial de los organismos de acuerdo con sus atributos y que no fuera estocástico. Y una pregunta técnica con respecto a la forma en que trataste la filogenia. Ese intervalo que calculaste usando el método de Marshall, esa fecha la usaste para luego calibrar la edad de la raíz en los análisis de reloj relajado. Así es. Sí, acá tenemos otro. Oye, tengo dos preguntas, una más general y otra más particular. General, hablando, nuevamente retomando estos aspectos de factores extrínsecos e intrínsecos, me pregunto si puede haber factores extrínsecos que no son abióticos que podrían afectar la tasa de diversificación de las angiospermas, como por ejemplo la diversificación de los polinizadores o de los dispersores, y cómo podrías, trabajando en un instituto que también tiene una buena tradición en zoología, tratar de incorporar esta información. Y la pregunta más específica tiene que ver con el grupo que yo trabajo. Me llama la atención que no haya aparecido tensionales en algún momento como un punto de radiación, ya que las rubiáceas son la cuarta familia más diversa de plantas con flor, ¿no? Voy a responder a tu segunda pregunta primero. Sí aparece, solo que están adentro del ámbito. O sea, no aparece rubiácea,
pero porque el AMIDE, bueno, tú lo sabes mejor que yo, incluye a las solanales, gentianales y lamiales, son grandotas. Entonces, no es que la radiación sea nada más de gentianales, sino es de un paquete, de un clado que incluye a gentianales, pero sí están las rubiáceas. Y respecto a tu primera pregunta, obviamente que me parece muy importante en factores extrínsecos, la interacción con otros organismos, pero eso es más bien lo que yo como que de alguna manera como se llamaba interacción ecológica. Entonces sí estoy pensando en ello. Si alguien más se anima para la última pregunta. Gracias. Oye, Susana, si la pregunta es ¿por qué hay ciertos grupos de plantas con flores que diversifican? Bueno, la respuesta es decir, no hay una sola cosa, ¿no? Que explique a todas, etc. A mí lo que me llama mi pregunta es ¿qué pasa con las que no diversifican? O sea, es decir, si la pregunta es ¿qué tienen las que sí diversifican, que las hicieron diversificarse? Sería, bueno, ¿qué les falta a las otras, no? O sea, no sé si alguien ha volteado la pregunta. Sí, pues esa es una pregunta para grandes mentes, porque realmente lo que estamos viendo nosotros ahorita es lo que está pasando en el presente, y ahorita sabemos que hay unas familias o ciertos grupos que son mucho más ricos que otros, pero en el pasado quizá no fue así, ¿sí? Quizá en el pasado había linajes que tenían muy poquitas especies y que otros grupos eran los dominantes, ¿no? En el pasado. Entonces, eso pues no lo conocemos, pero yo creo que lo podríamos más o menos aproximar con nuestras gráficas, aunque involucraría un número muy grande de supuestos, ¿no? Pero realmente la pregunta de qué es lo que tienen las que sí diversificaron y las que no, es una pregunta muy compleja, ¿sí? Sobre todo porque si uno se pone un poquito a jugar con atributos y decir, bueno, vamos a ver si es cierto que todos aquellos grupos que tienen flores zigomórficas diversifican brutalmente, pues sí, hay muchos grupos que tienen muchas especies que tienen flores zigomórficas, pero hay otros grupos que son muy diversos que no tienen flores zigomórficas, y hay grupos que sí tienen flores zigomórficas y que no han diversificado. Entonces, yo creo que, no lo sé, pero a mí más bien se me hace que como que la cosa es más complicada y como que uno tiene que ver interacciones entre los atributos, sus interacciones con los polinizadores, con las bacterias que nodulan, o sea, con muchos factores, con interacciones, y también qué está pasando en el medio ambiente, si hay un cambio climático, la distribución de los continentes, la distribución geográfica de los organismos, y todo el conjunto, o sea, no es una solución sencilla, da esa respuesta, solamente que quizás es un problema que quizás ahorita es muy difícil realmente de resolver, o que estamos apenas tratando de entender cómo resolver. Pero yo creo que una clave importante es tratar de ir más allá de pensar de que una sola cosita dispara la diversificación, sino son muchas cosas actuando conjuntamente. Bueno, pues sí, muchas gracias.